911, ¿cuál es su emergencia? Trabajo para una empresa y no hemos sabido nada ni recibido una llamada de un empleado. Acabamos de entrar, su esposo y yo, y hay sangre en el vestíbulo. Ajá. Y parece que posiblemente algo ocurrió. ¿Estás aquí con el esposo? Sí, estoy con el esposo. Es una hermosa mañana de mayo de 2001 y totalmente de la nada, una mujer es asesinada en su casa. Fue un robo que salió mal, fue un crimen pasional. Nadie sabría realmente la respuesta durante casi 25 años. ¿Dijiste que algunas cosas estaban tiradas? Sí. Encontré sangre en el vestíbulo y objetos tirados. Hay sangre a lo largo de la pared. Sangre salpicada. Hay mucha sangre. Así que pensé, está bien, algo ha pasado aquí. Chevy Chase es una comunidad muy exclusiva y adinerada. Es el tipo de lugar donde nunca pasa nada malo. De clase alta, hermoso. Todos se conocían y era absolutamente hermoso. Fue un lugar extraordinario para crecer. ¿Te sentías segura todo el tiempo? Es una zona famosa por su bajo índice de criminalidad, o sea, es uno de los principales atractivos para la gente. Así que un caso como este, como te puedes imaginar, fue increíblemente impactante. Tienes este vecindario idílico que colinda con Washington, Distrito de Columbia, y aquí es donde Leslie Prior y su esposo Carl, conocido como Sandy, criaron a su hija Lauren. Leslie era una mujer realmente dulce, amable, maravillosa, con un encanto sureño. Ella realmente era genial. Leslie Prior tenía unos 50 años. Leslie era hermosa, era cálida, magnética. La gente describía a Leslie como muy generosa y abierta. Carl Prior, quien era conocido como Sandy, es el esposo de Leslie desde hace mucho tiempo. Estuvieron casados casi 30 años y también se sabía que él era muy cálido, muy dedicado a su familia. Pasaba mucho tiempo con su esposa e hija. Lauren Prior es la única hija de Leslie Prior y Sandy Prior. Todo lo que Leslie hablaba la mayor parte del día era sobre Lauren. ¿A dónde iba? ¿Qué estaba haciendo? Presumía de su hija. Pero en lo que debió haber sido solo una mañana ordinaria de miércoles en mayo de 2001, por alguna razón, Leslie Prior no se presenta a trabajar. No estaba ahí a las 10:15 ni a las 10:20 y luego ya eran las 10:30. Y le pregunté a una de las recepcionistas, Diana. Le dije, llama a la casa y ve si te contestan. Y ella dijo, Brett, no contestan. Así que ahora ya son como las 10:40, 10:45 y ahora sí me estoy empezando a preocupar. Su jefe empezó a llamar a su esposo y a su hija para ver si había alguna razón por la que no estaba yendo al trabajo. Y nadie podía entender qué pasaba y les parecía extraño. Le dije a Sandy, ¿por qué no vamos allá? Voy a manejar hasta esa casa y tal vez encuentre algo. Él dice, yo también iré. Y Sandy y yo entramos a esa casa. Enseguida, a la derecha del vestíbulo, vi sangre. Y veo algunas mesas volteadas y algunos juegos estaban tirados en el suelo. Así que, bueno, algo está pasando aquí. Él subió las escaleras para buscar a Leslie y estuvo ahí muy rápido, tal vez 30 segundos según recuerdo, y luego bajó de nuevo. Luego fuimos atrás a la cocina y le dije, mira Sandy, la cocina está llena de sangre. Definitivamente aquí hubo una pelea, y la puerta de la cocina también estaba un poco abierta, entreabierta, y encima de la sangre había sangre embarrada, como si alguien hubiera intentado limpiarla.
En ese momento supe que algo malo había pasado. Le dije, Sandy, creo que debemos llamar al 911. ¿Puedo pedirles que salgan de la casa? ¡Claro! Bien, ya enviamos la llamada ahí. ¿Deberían estar en camino? Le pregunté a Sandy. Cuando salimos y estábamos esperando a la policía, le dije, ¿sabes? Subiste muy rápido. Y él dijo, oh, pero no revisé el baño. No tenía sentido para mí. No revisó el baño. Y llegó un oficial uniformado, subió al dormitorio principal. La encontraron en la regadera, víctima de un asalto violento y estaba muerta. Este tipo levanta su cuerpo, lo lleva arriba a la regadera y le pone agua hirviendo. Ella sufrió, ya sabes, quemaduras de primer grado o de tercer grado en ella, donde el agua la estaba golpeando, obviamente tratando de eliminar cualquier ácido desoxirribonucleico. Él sabe en ese momento, tiene su sangre, cosas por todos lados. Tiene que limpiar todo esto, tiene que bajar y limpiar todo. Es un desastre sangriento, por decirlo menos. Y aquí está Sandy Prier, tambaleándose por el brutal asesinato de su esposa, y ahora tiene la terrible tarea de decirle a su hija, Lauren, lo que le pasó a su mamá. Ella tenía poco más de 20 años. No vivía en casa de sus padres cuando ocurrió el asesinato. Vi que llegó un coche de policía y pensé, qué raro, porque nunca había ningún crimen. Y luego mi papá se bajó. Le dije, papi, ¿qué pasa? Y entonces mi vida cambió en ese momento. Todo esto pasa en cámara lenta, porque cuando ocurre un trauma, todo es como una palabra a la vez. No lo escuchas todo de golpe. Él me dijo, Lauren, hubo un accidente. Tu mamá ya no está con nosotros. Perdí la cabeza, de verdad la perdí. Fui a mi habitación y simplemente grité como esos gritos que salen desde lo más profundo de tu corazón y tu estómago. O sea, ya no podía más. Tuve literalmente la vida perfecta mientras crecía. Perfecta. Padres perfectos, una casa hermosa, amigos maravillosos y mi vida se hizo pedazos. Y simplemente empecé a ver el mundo de una manera diferente. La policía tiene que tratar de entender esta terrible escena del crimen y lo que aparentemente es un crimen al azar. Ella pudo haber estado preparándose para ir al trabajo y luego escuchó algo, bajó las escaleras y se encontró con el intruso. Estaban investigando a ladrones que habían cometido delitos en la zona o personas que habían sido arrestadas recientemente por robo. No había evidencia de entrada forzada. Correcto. Era alguien que conocía la casa, cómo entrar o a quien ella habría dejado pasar. A menudo en crímenes como este, quiero decir, el esposo puede ser un sospechoso. Así que muy rápido los detectives se enfocaron en Sandy Prier, el esposo de Leslie, y creo que eso realmente cobró vida propia. La policía interroga a Sandy Prier sobre todos sus movimientos. Desde la noche antes del asesinato de Leslie hasta la mañana en que la mataron. Y algunos de esos detalles sí parecen curiosos. ¿Estaba ella parada en la puerta cuando te fuiste? Sí. ¿Estaba la puerta abierta? Sí. Y dijiste que ella solo llevaba puesto un sostén y panties. Correcto. Él sí dio detalles que podrían confirmar una sospecha si ya existía. O sea, para empezar, él fue y buscó en la casa por ella esa mañana y no la encontró. Y luego llegó la policía y no estaba tan escondida. O sea, estaba en el baño. Así que eso fue, creo, un poco raro para ellos y es comprensible. Sé que quizá no quieras hablar de eso, ¿ok? Pero cuando hablamos, mencionamos como lo de la bebida de tu esposa, ¿ok? ¿Cuál era tu rutina normal en cuanto a, ya sabes, durante la noche? ¿Ella comía o solo se ponía a tomar o qué? Definitivamente se servía una copa de vino, casi siempre después de llegar a casa. ¿Solo una? No. ¿Cuántas? Esto es importante una cosa importante para... Ella tendría mucho. Ella tendría mucho, y siendo honesto, es una de las razones por las que yo solía llegar tarde a casa. Porque la verdad,
Simplemente se volvía difícil de manejar. Cuando la policía interroga a Sandy Preer, él intenta responder cada pregunta con la mayor honestidad posible. Quiero decir, después de todo, él quiere que los detectives descubran quién asesinó a su esposa, pero algunos de esos detalles no lo muestran de la mejor manera. Y así podías verlo repasando cada vez que habían peleado, cada vez que él había hecho algo que podría haberse percibido como violento. A veces decía que ella estaba muy borracha. Algunas peleas que habían tenido se pusieron feas, pero ninguna de ellas fue violenta ni cerca de serlo. Lo más violento que llegué a hacer fue que la agarré y le dije, tienes que reaccionar, ¿sabes? Como agarrarla de los hombros. De los hombros, ya sabes, tienes que reaccionar. Pero eso lo hice, ya sabes, una vez y ya sabes, de verdad. Y ya sabes, ella chocó contra la pared. Nada, ya sabes, no rompió nada ni nada por el estilo. Chocó contra la pared. Y ella se puso a llorar y yo pensé, Dios, ¿qué estoy haciendo? Así que me controlé tanto que decidí no ir. No iba a ir ahí. La policía entrevistó también a Brett Rady. Este es el jefe de Leslie, quien conoció a Sandy en la casa la mañana del asesinato. ¿Leslie te compartió a ti o a algún otro compañero de trabajo que tú sepas algún problema personal que estuviera teniendo en casa o algún asunto que estuviera teniendo en casa? Lo que sí escuché fue que ella bebía mucho. ¿Algo más? ¿Qué tal la relación con su esposo? No, ella no me dijo nada sobre eso. Cuando la policía habló después con su hija, Lauren, le hicieron preguntas aún más directas sobre su madre, Leslie. Hablamos. Creo que tal vez Jim habló contigo sobre la posibilidad de que Leslie tuviera un novio, un amante, lo que sea, sin que nosotros o alguien de la familia lo supiera. Sí. Investigamos eso tanto como pudimos. Sí. Hemos hablado con amigos, conocidos de hace 10 años y nadie ha podido darnos la menor pista. Y sabes, te he contado todo lo que sé. Lo juro por mi vida y no te ocultaría nada. Si mis papás hicieran cosas raras como tener una aventura, si mi papá me hubiera dicho algo que me hiciera pensar, te lo diría. Por un segundo al principio, literalmente un segundo pensé, fue como, ¿de verdad mi papá podría haber hecho eso? Cuando entendí lo que le pasó a Leslie, o sea, a mi mamá, dije, no hay manera, no hay manera. Fue brutal. Así que Sandy Preer eventualmente se somete a una prueba de polígrafo y sorprendentemente la falla. Eso hace que la policía se enfoque aún más en él y lo presione aún más fuerte. A veces hacer lo correcto no es fácil. A veces se necesita muchísima fortaleza interior. Entrar y hacer lo correcto. Aguantarse y admitirlo. Y así seguir adelante. Y eso es lo que realmente necesitas hacer. Por ti y por Lauren, especialmente por Lauren. Debes hacer lo correcto, amigo. Tienes que hacerlo. Creo que lo estoy haciendo. De hecho, sé que lo estoy haciendo. Y solo te diré una cosa. Tienes al tipo equivocado. Quiero decir, es impresionante ver a los detectives interrogar a Sandy, lo sentí como a un nivel humano. Como insistirle que él había matado a su esposa sin muchas pruebas, así fue el caso. Cuando llega el informe de la autopsia, sí, arroja un poco más de luz sobre lo que le pasó a Leslie, pero para ser claro, esto no exonera a su esposo Sandy. El médico forense determinó que fue traumatismo por objeto contundente y estrangulamiento. Así que, al analizar el área donde se encontró la mayor parte de la sangre, hay una parte en el marco de la puerta donde la pared sobresale y forma una esquina, una forma de V, y coincidía con las laceraciones que tenía Leslie en la parte trasera de la cabeza, que eran muescas en forma de V. Así que, por lo que podemos determinar, la persona la estaba estrangulando y golpeando su cabeza contra el suelo, donde habría golpeado esa esquina. Pero también fue asfixiada, la estrangularon, le rompieron el hueso pequeño del cuello, así que sabían que seguía viva al estrangularla. Esto no fue un accidente, no fue una caída, esto fue un ataque violento.
Parecía algo muy personal, no parecía un acto de violencia al azar, parecía algo muy personal. ¿Y quién más tendría una necesidad personal de lastimar a alguien de esa manera, aparte de un amante o un esposo? Y hay algo más en ese informe forense que apunta a Sandy Prier. El forense dijo que creen que Leslie murió en las primeras horas de la mañana. Bueno, si fue en las primeras horas de la mañana, entonces fue él y un amigo, o él contratando a un amigo mientras él está en otro lugar, o uno de esos escenarios. Todas esas posibilidades pasaron por nuestra cabeza, sí, en ese momento. Los hechos no mienten, Sandy, y eso es con lo que estamos lidiando. No nos has dicho la verdad. Tenemos pruebas físicas que demuestran que Leslie estaba muerta antes de las 7 de la mañana. Pruebas físicas que demuestran eso. Pruebas físicas que lo demuestran y esas no mienten. La gente miente. Ya te conté todo exactamente cómo pasó y no tengo nada más que decir. Y luego el análisis de la escena del crimen regresa del laboratorio. En la escena del crimen hay múltiples lugares donde se encontró ácido desoxirribonucleico de una sola fuente y se identificó como ácido desoxirribonucleico masculino. Pero este no es el ácido desoxirribonucleico de Sandy, es de otro hombre. Hubo un par de lugares donde se encontró su sangre y debajo de las uñas de Leslie. Todos esos fueron procesados y analizados y se determinó que coincidían con el mismo hombre desconocido. Ahora, los investigadores se preguntan, ¿podría ser alguien que Sandy contrató para matar a su esposa? ¿O el asesinato de Leslie fue orquestado por alguien más completamente diferente? Su sangre se mezcló con la de ella cerca de la base de las escaleras. Él sabía que estaba cortado y herido. Probablemente ya sabía lo suficiente sobre el ácido desoxirribonucleico en el 2001 como para saber que probablemente estaba dejando muestras ahí. Creo que intentaba limpiarlo y lo interrumpieron. Pero ¿quién demonios podría ser este hombre desconocido, este hombre misterioso? Bueno, con la ayuda de Lauren Prier y su papá, Sandy, la policía empieza a hacer una lista. Había entre 18 y 24 hombres que fueron identificados como personas que eran miembros de la familia, amigos de su familia, que de manera regular iban y venían para ver si era su sangre, su ácido desoxirribonucleico, en la escena crítica del crimen. ¿Podría el asesino de Leslie Prier ser alguien que ella conocía, alguien que tenía una llave, alguien que sabía que dejaron la puerta de la cocina abierta? Es cuando surge una nueva teoría. Probablemente la mejor teoría hasta ahora es que él fue ahí para robar algo. Y luego la mamá, Leslie, bajó probablemente a medio vestir y lo vio. Seguramente gritó y él simplemente perdió el control. Cuando empezó ya no pudo parar. La policía revisa la lista, nombre por nombre, persona por persona. 18 hombres diferentes, todos fueron descartados. Como fuente. Este caso se enfría durante casi una década. No es hasta 2010 que los detectives lo reabren. Cada década asignan detectives a un caso sin resolver. No sabes qué va a llamar la atención de un detective. Lauren les había mencionado a los detectives en 2010 que había un vecino que ella conocía y que cada vez que estaba con su madre y se lo encontraba, él era muy coqueto con su madre y le decía a Lauren, «Oh, ya veo de dónde sacaste tu belleza». Eso siempre se le quedó grabado. Ellos pensaron que uno de sus vecinos lo hizo. Él era un tipo raro, hacía cosas extrañas y yo pensé que había sido él. Entrevistaron a ese individuo, obtuvieron su ácido desoxirribonucleico y no coincidía, así que fue descartado. Durante los próximos 7 años no pasa mucho en este caso. Pero es durante este tiempo cuando Lauren sufre otra pérdida terrible. Desafortunadamente, su padre falleció en 2017 sin haber sido exonerado oficialmente. No puedo imaginar el peso que eso pondría sobre alguien y cómo afectaría su salud. Murió de un corazón roto. Estaba completamente devastado. Vivió por mi tía Penny y por mí durante mucho tiempo. Y luego ya había tenido suficiente y simplemente ya había terminado.
Nunca fue arrestado, lo que demuestra que, aunque era sospechoso, no había pruebas ni cosas que realmente lo vincularan con el asesinato. De hecho, siendo completamente sincero, el ácido desoxirribonucleico que se obtuvo al principio sugería que él no tenía nada que ver con eso. Y tristemente no vivió para ver su exoneración. No pasó nada durante más de 2 décadas. Sabían que había una muestra de ácido desoxirribonucleico desconocida de una tercera persona, y eso era prácticamente todo lo que tenían durante más de 2 décadas. Y luego, en 2022, Lauren recibe una llamada de la policía del condado de Montgomery. El teléfono sonó de la nada y era Tara y ella dijo, «Hola, me llamo Tara. Estoy con los detectives de casos sin resolver de Montgomery». Ella dijo, «Estoy trabajando en el caso de tu mamá». Casi me caigo de la silla. Han pasado casi 25 años. Es mucho tiempo, mucho tiempo. Y le dije, ¿tú eres? Fue algo que nunca esperé escuchar, jamás. Y no lo podía creer. Y ella me dijo, tenemos algo nuevo que se llama genealogía. Y vamos a intentar investigar eso. Y yo le dije, está bien. Y luego, después de 1 año, ella dijo, le comenté que tardaría mucho porque tenía unas 25 personas en mi lista. Respondí, no hay problema, ya esperé mucho, puedo esperar 1 año. Estás trabajando con 1 tonelada de datos. Podrías recibir una lista de coincidencias que podría tener miles de nombres. Los detectives de casos sin resolver en Montgomery, Maryland, analizan muchos datos y construyen un árbol genealógico forense. Esto se basa en el ácido desoxirribonucleico masculino desconocido que se encontró en la escena del crimen. La mejor manera de describirlo es que tienes el ácido desoxirribonucleico del sospechoso, lo ingresas en esta base de datos y revisas a sus familiares. Al construir el árbol genealógico de los familiares presentes, puedes trabajar hacia atrás. Y si están en el lugar correcto en el árbol genealógico, entonces tienes una posible coincidencia de sospechoso. En este caso, tuvimos un par de coincidencias particularmente altas. Eran de ascendencia de Europa del Este. Decidimos trabajar con estas coincidencias altas y ver qué logramos. Y una vez que hicimos eso, en 2 semanas encontramos una coincidencia que provenía de Rumania. Una mujer mayor en Rumania. Construimos un árbol genealógico con todos los que estaban asociados con esa familia y dentro de ese árbol aparece el nombre Gligor. Gligor apareció y ya lo habíamos visto en el expediente del caso, así que eso fue una gran señal de alerta. Y luego, al saber que esa familia vivía en esta zona en ese momento, esa fue otra razón por la que fue como, está bien, esto es una muy buena coincidencia. La escuché, ella gritó desde el otro lado del cuarto y ya habíamos tenido un par de posibles antes. Pero cuando me gritó de vuelta pensé, esto podría ser el verdadero asunto. Así que el siguiente paso es obtener ácido desoxirribonucleico de esta persona llamada Gligor, Eugenio Gligor para ser más exactos. En este momento él está fuera del país, pero debe regresar pronto. Así que organizaron una pequeña artimaña en el aeropuerto, con la ayuda de los funcionarios del aeropuerto. Ellos estaban ahí haciendo una revisión de documentos. Él venía de regreso del extranjero y decían que estaban revisando los documentos. Lo dejaron en una sala algo esterilizada con botellas de agua. Le pidieron llenar un formulario y después le dijeron que podía irse. Pero se quedó el tiempo suficiente para que, ya sabes, cuando lo hizo, bebió de la botella. Una vez que obtuvimos la muestra de ácido desoxirribonucleico que se recolectó de manera encubierta, la enviamos al laboratorio ese mismo día y les avisamos. Si pueden apresurarse con esto, sería genial. Dieron su máximo esfuerzo y para el final de la semana, el viernes, pudimos obtener un informe de ellos diciendo que era una coincidencia. Después de casi 25 años, ¿podría Eugene Gligor ser el tipo que ha eludido a la policía durante tanto tiempo? Solo hay una forma de saberlo. Ahí fue cuando las cosas empezaron a moverse sobre... Está bien, tenemos que encontrar a este tipo. Tenemos que arrestarlo.
Ella me llamó cuando lo estaban arrestando, así que sabían que ya tenían todo. No era solo una corazonada. Tenían ácido desoxirribonucleico, sangre, piel. Era él. Amigo, esto me está cortando la circulación. Lo ajustaremos, lo ajustaremos. Ay. Espera, no están hechos para la comodidad, pero lo lograremos. Lo entiendo. Sí, lo lograremos. Lo aflojaremos un poco. No hay problema, nada personal contra ti. Sí. ¿Entonces no sabías nada sobre esta orden de arresto? No. Está bien, nuestro jefe te contará todo al respecto. El teléfono sonó de nuevo. Era ella y me dice, ve por un vaso de agua, te voy a contar algo. Obviamente fue como, ay Dios, y ella dice, ¿sabes quién es Eugenio Gregor? ¿Qué podía decir? Perdí la cabeza. No lo podía creer. Ella dijo, él mató a tu mamá. No podía creer lo que escuchaba. No tenía idea de que era alguien con quien yo había salido. La casa de sus padres estaba literalmente a 7 minutos caminando de la casa de mis papás. Fuimos juntos al baile de graduación y él siempre iba a la casa de mis papás. Mi mamá cocinaba. Él solo estaba y yo en casa de sus papás. Y luego terminamos cuando tenía 21 años. Fue mutuo, no fue algo malo. 3 años después de que terminamos, él la mató. Fue horrible. Así que fue aterrador. Yo tenía miedo. Simplemente el horror de que él pudiera haberle hecho eso a alguien que lo cuidó y le abrió las puertas de su casa fue simplemente impactante. Pero viéndolo en retrospectiva, nadie sospechaba de un chico de 21 años con el que solían jugar parchís. No había ninguna sospecha en esa dirección porque no tenía sentido. En cuanto estuvo bajo arresto, llamé a Lauren solo para avisarle y también para obtener un poco de información sobre él, antes de que fuéramos a interrogarlo. Y le pedí, ya sabes, por favor, no difundas esto. Te llamaré al terminar. Te informaremos, solo para que sepas, esto sucede. Eugene Gregor ya está bajo arresto cuando la policía lo trae para interrogarlo. Soy la detective Agustín y ella es Dupuy. Hola. Somos del condado de Montgomery. Está bien. Estoy seguro de que se están preguntando de qué se trata todo esto. Me gustaría mucho saberlo. Esto ha sido realmente difícil, sea lo que sea que esté pasando. Bueno, vamos a superar todo eso contigo. Creo que en el fondo de su mente probablemente sabía que este día podría llegar. Es un juego. Él quería obtener información de nosotras. Nosotras estábamos tratando de obtener información de él y, ya sabes, era evidente que él quería saber qué pruebas teníamos. ¿Cuál es tu condición física hoy? ¿Tienes alguna lesión? ¿Te sientes bien? Quiero decir, me siento un poco sorprendido y por las esposas parece que tengo un bulto en la mano. Todo fue tan falso. Todo. En cuanto entró, fue un... Ay, la muñeca me duele por la esposa. Pobrecito. Tengo acidez. Siempre fue víctima. De hecho, trabajamos en la unidad de casos sin resolver. Investigamos crímenes que han quedado sin resolverse durante bastante tiempo. ¿Recuerdas en el 2001 Leslie Prior? Sí, que fue asesinada, sí. Sí, está bien. Ese es el caso que estamos investigando. Entonces, la razón por la que queríamos hablar contigo es porque muchas de las personas cuyos nombres aparecen en el expediente del caso han sido entrevistadas a lo largo de los años y se les ha pedido que den muestras de ácido desoxirribonucleico para compararlas con el ácido desoxirribonucleico de la escena del crimen. Y nos dimos cuenta de que nunca hablaron contigo, nunca hicieron nada, y queríamos saber más sobre ti. ¿Y si hubo alguna situación en la que pudiste haber estado en la casa en ese momento? Yo es que estoy un poco confundido. ¿Saber más y hablar conmigo? ¿Por qué no simplemente llamarme y pedirme que venga y hablar conmigo en vez de mandar a los alguaciles a arrestarme y traerme? Solo estoy confundido sobre por qué es así. Bueno, porque necesitábamos hablar contigo en un ambiente controlado. Y porque hay un poco más de lo que te hemos contado hasta ahora. ¿Podrías decírmelo? Bueno, ya casi llegamos. Intento darte la oportunidad de ser más sincero antes de que nosotros... Quiero decir, yo estoy... me siento un poco atrapado aquí, como que... Estás arrestado. Deberías sentirte atrapado.
Y Gligor está a punto de descubrir cuán atrapado está realmente. Así que, de la escena del crimen, el ácido desoxirribonucleico que se tomó, en realidad tenemos una muestra de tu ácido desoxirribonucleico y se comparó con el ácido desoxirribonucleico de la escena del crimen y coincidió. Así que sabemos que estuviste ahí en el momento en que Leslie murió. Pero yo nunca di una muestra de ácido desoxirribonucleico. Cuando dijimos, bueno, tenemos tu ácido desoxirribonucleico, lo comparamos con la escena del crimen. Sabemos que estuviste ahí cuando Leslie fue asesinada. Él dijo, no tiene mi ácido desoxirribonucleico. Y yo le dije, bueno, en realidad sí lo tenemos. Fue satisfactorio. Obtuvimos una muestra de una botella de agua desechada de la que bebiste. Así que tu ácido desoxirribonucleico coincide con el ácido desoxirribonucleico de la escena del crimen. ¿Sabes? Lo sabemos. ¿Por qué estaría mi ácido desoxirribonucleico ahí? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Así que no sé, ¿sabes? O sea, estuve en la casa, pero fue años antes cuando salía con ella. Correcto. No sé. Ojalá pudiera decírtelo, no lo sé. No entiendo. Todo esto es muy desconcertante, muy extraño. ¿Hay algo más que me vas a contar? Él está como llorando sin realmente llorar físicamente. No hay lágrimas saliendo de tu cara. Estoy muy seco en este momento. ¿Estás seco? Tengo mucha sed y estoy deshidratado. Probablemente puedes ver que mis ojos están rojos porque estoy cansado y agotado. No sé qué está pasando. ¿Quieres que vaya a tomar agua para poder llorar? ¿Qué demonios te pasa? No quiero que llores. Solo no quiero. ¿Qué estás tratando de decir? Solo digo que esto parece algo fingido. ¿Estás bromeando? ¿Me estás jodiendo? No. Dios mío, estás lleno de mentiras. Solo son actores. Su reacción inicial fue llorar. Y luego, cuando se dio cuenta de que no funcionaba, porque no salían lágrimas de su cara, y le dije, puedo ver que no hay lágrimas saliendo de tu cara. Esto es fingido. O sea, no es una emoción real. Y luego empezó a enojarse, y fue cuando empezó a maldecirnos y gritarnos. Pasó por todas las emociones, y todo fue un gran espectáculo. Si hay una explicación alternativa, por eso queríamos hablar contigo hoy. ¿Pudo haber sido, ya sabes, un robo interrumpido? ¿Pasó algo donde no esperabas que hubiera alguien en casa? No tengo idea, no lo recuerdo. Lo que más me molestaba era que, cuando lo confrontaban con algo, nunca decía, yo no hice eso. Decía, no recuerdo, una y otra vez, y yo dije, si no hubiera hecho eso, habría dicho, yo no hice eso. No estaría diciendo, no recuerdo. Yo no, estoy realmente confundido y realmente no sé qué hacer y yo no sé. No tengo ningún recuerdo de haber estado involucrado en nada de esto. Sigues diciendo que no recuerdas y que no tienes ningún recuerdo. Pero si alguien no estuviera involucrado, diría con firmeza, yo no lo hice. Oh, no lo hice. Yo definitivamente no lo hice. O sea, esto es absolutamente... Yo sé que no lo hice. Sé que no estuve involucrado. Esa fue la única vez que dijo, yo no lo hice. Y simplemente no entiendo cómo llegamos a esto. De verdad quisiera saberlo. Y de verdad quisiera poder decirte algo, darte algunas respuestas y darte más comentarios desde una perspectiva honesta. Porque simplemente no lo sé. Simplemente no lo sé. No lo sé. Yo tampoco lo sé, por eso queríamos hablar contigo. Tampoco sé por qué tu sangre está ahí, no lo sé. Solo Leslie lo sabe y no puede decírnoslo. A estas alturas, Gligor sabe que ya lo descubrieron. Bien, entonces estás diciendo que necesito pasar una noche aquí. Oh, sí, vas a estar aquí. Está bien. ¿Estás listo? Los cargos originales contra el señor Gligor eran por asesinato en primer grado, con pena máxima de cadena perpetua.
Creo que todos nos estábamos preparando para un juicio y uno brutal, donde Lauren y otros tuvieron que revivir y ver imágenes espeluznantes y revivir los recuerdos de esos primeros días. Pero antes del juicio, Gligor toma una decisión que sorprende a todos. Y luego Eugene, quien hasta ese momento había mantenido su inocencia, aceptó declararse culpable de asesinato en segundo grado. Hubo mucha participación de la familia y te diré que la familia quería una resolución. Querían que alguien entrara a la corte y dijera a toda la comunidad, yo hice esto. Porque si tienes un juicio, un jurado puede decirlo, pero es diferente que una persona se levante y diga públicamente yo le quité la vida a esta mujer. Creo que Lauren realmente no quería sentarse a pasar por un juicio. Creo que ya había sido suficiente, o sea, habían sido 20 años de preguntas, habían sido 20 años de dolor y de querer un cierre, y creo que ya era momento de asegurarse de que sucediera. No hay juicio, solo una audiencia de sentencia donde Lauren Prior finalmente se enfrenta a Eugene Gligor. Este es su exnovio y el hombre que asesinó a su mamá. Este es el momento de expresar por fin esos sentimientos guardados casi 25 años. Es como ver un fantasma. Da miedo. Él está encadenado. Asesina brutalmente a mi madre. Escuchar su voz y pensar que te conocí. Salí contigo y fuimos juntos al baile de graduación. Fue muy, muy aterrador, muy perturbador. Te llevaste a mi ángel. ¿Por qué matarías a mi mamá? ¿Asesinarla a sangre fría? Ahora, en Maryland no se permiten cámaras en la sala del tribunal, pero sí hay grabaciones de audio. Así que lo que hicimos fue usar inteligencia artificial para ayudar a visualizar cómo pudo haber sido esta escena. De algún modo permitimos que cambiaras nuestras vidas. Ese es Eugenio, y un monstruo llegó justo a la puerta principal. Es alguien en quien confiábamos y veíamos como amigo, pero la seguridad. Nos engañaste a todos. Una mentirosa, aterradora y espantosa nos miró directamente a los ojos. Eres un monstruo, un lobo con piel de oveja. Tenía a Ben conmigo, él es mi amigo y mi abogado, y simplemente le leí lo que realmente sentía en mi corazón. Simplemente se sintió bien sacar las palabras, si eso tiene sentido. Y él es una persona malvada, así que probablemente ni siquiera le importó, pero a mí me ayudó. Casi te sales con la tuya. Gracias a Dios y la oración, durante casi 25 años, el monstruo de mi madre fue atrapado. Eugene G. Gligor. Adivina, mi familia y amigos siguen aquí. Ella era fuerte y se lo dejó claro. Él le había quitado mucho a ella y su familia, pero no todo, y estaba ahí para recordárselo. Sigo aquí. Le doy mucho crédito a Lauren por cómo manejó ese momento. Cualquier persona que hable con el asesino de su madre necesita un valor inmenso. Hacerlo frente a alguien a quien amabas y en quien confiabas es algo de otro nivel. Muchos miembros de la familia están presentes hoy aquí en la sala del tribunal y en Zoom. Y están aquí para honrar la memoria de Leslie. También están aquí para finalmente ver que se haga justicia después de 24 años. Justicia en la que casi habían perdido la esperanza. Sandy Prior fue condenado a cadena perpetua, separado de su esposa y su mejor amigo. Murió bajo sospecha de asesinato. De sospechoso de asesinato sobre su cabeza. Lauren Prior fue sentenciada a vivir sin su madre y su amiga más querida. Una condena de dolor y tristeza que llevará mientras viva. El hecho de que el asesinato fuera cometido por alguien que había estado muy cerca de ella, a quien tanto ella como su madre habían recibido en su familia, a quien había amado y en quien había confiado, le ha dejado una profunda sensación de traición y confusión. Hoy es un día de rendición de cuentas.
Un día de rendición de cuentas para esta acusada. Su señoría, el Estado solicita 30 años. Esa era la pena máxima por homicidio en segundo grado en el momento de este delito. No creemos que haya ninguna razón para la libertad condicional. En este momento, señor Gligor, usted tiene el derecho absoluto de dirigirse al tribunal antes de que le dicte sentencia en este asunto. Si desea decir algo al tribunal, este es el momento, su señoría. Su señoría, sí me gustaría hacerlo. Su señoría, quiero expresar mi más profundo arrepentimiento, vergüenza y remordimiento por la devastadora tragedia que causé al quitarle la vida a Leslie Prior y compartir mi deseo de expiar el dolor y el sufrimiento que le causé a Lauren, al padre de Lauren y a la familia y amigos de Leslie. Escuchar su voz fue horrible, de verdad. Era como si hablara el diablo. Cada vez que mencionaba mi nombre o el de mi mamá, quería matarlo. Es una verdadera pesadilla. Tragedia devastadora no describe el crimen que cometí, asesinato. O mis pensamientos y emociones sobre este horrible evento, así que haré mi mejor esfuerzo para expresarme. Lamento muchísimo la miseria que le causé a todos. Él no ha dado una respuesta. Creo que mucha gente quiere saber cuál fue su motivo y ha dicho algunas cosas aquí y allá, pero creo que todavía realmente no lo sabemos. Le pediré al señor Gligor que por favor se ponga de pie, enfrente al tribunal para recibir su castigo y sentencia en este caso. Señor, este tribunal lo condena a 30 años en la División de Correcciones. Voy a suspender todo. Gracias. Por favor, por favor. Lo siento. Suspenderé todo menos 22 años de esa sentencia. Esa sentencia tendrá 5 años de libertad condicional supervisada después de tu liberación. 22 años. Estoy de acuerdo con eso, porque si hubiera ido a juicio, existía la posibilidad de que pudiera haber salido libre, pero estoy bien. 22 años, tendrá casi 70. Es mucho tiempo para estar en prisión. Ella fue valiente. Ella quería que el juez lo supiera y que su mamá la viera. Ella y su padre miran hacia abajo y saben que ella estaba ahí para finalmente ver que se hiciera justicia. Dije en mi carta cuando le estaba hablando al juez, creo que mis últimas palabras fueron, casi te sales con la tuya. Y lo hizo, y lo habría hecho. Si no fuera por la genealogía, se habría salido con la suya. Es mucho trabajo. Las dos mujeres que lideraron esta investigación con la policía del condado de Montgomery hicieron un trabajo magnífico y minucioso para lograrlo. Hubo muchos altibajos y tomó mucho tiempo, pero al final fue un éxito y quedamos muy satisfechos con el resultado. Fue un milagro, literalmente. Espero que para otras familias que están lidiando con casos antiguos sin resolver, esto les dé algo de esperanza, definitivamente. Qué caso tan lleno de emociones, ¿verdad? Comienza con un asesinato terrible y personal, para el cual no hay explicación, pero al final también hay esperanza. Y es gracias a 3 mujeres increíbles aquí, Lauren Prior, quien nunca se rindió, y esas detectives de casos sin resolver que, se podría decir, hicieron hasta lo imposible para darle una respuesta. Tengo la foto de mis padres en la habitación de invitados y les decía, un día, lo prometo, vamos a resolverlo. Y ahora puedo decirles, conseguimos justicia.